Verdaderamente lo que tenemos en este momento, en cuanto a coyuntura se refiere, es una inestabilidad política increíble. Y justamente para tocar ese tema, tengo como invitado al señor Gustavo Gutiérrez Tixe, quien es analista político y también constitucionalista. Señor Tixe, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. De verdad que necesitamos que usted nos aclare todo lo que ha venido aconteciendo desde hace ya unas semanas. Y bueno, yo creo de que lo sucedido ayer con el gabinete del primer ministro, pues yo creo que ¿qué es lo que se puede decir? ¿Tenemos alguna esperanza de que esto vuelva a retomarse de mejor manera y que el presidente de repente arme un gabinete que sea, no sé, pues justo, si se le puede llamar así, para el pueblo peruano? Bueno, yo creo que esta es una oportunidad de la clase política y sobre todo del gobierno de tomar un rumbo a efectos de poder generar un gobierno con mayor estabilidad. El gobierno sabía, desde el momento en que entró a gobernar, que no tenía una mayoría parlamentaria, que tenía una situación sui generis, donde prácticamente se sucedió como en la época de Fujimori, en los 90, cuando llegó a ser presidente de la República, tampoco tenía mayoría. Y Fujimori tomó una decisión errática, que fue la opción más radical, pero digamos más efectista, que es hacer el golpe de Estado, cerrar el Congreso. Pero en la democracia la segunda opción es al contrario, ¿no? La opción es tender puentes hacia el Parlamento para gobernar con el Parlamento. Porque Fujimori en los 90 tenía que gobernar con el Parlamento mayoritario y estaba en ese momento presidiendo el Senado, Felito Sarney Parodi, y en la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, ambos líderes de la oposición. Entonces, definitivamente, para Fujimori en los 90 también era muy difícil poder gobernar. Entonces, lo mismo ha pasado con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En este caso, definitivamente el Parlamento lo tenía un sector de la oposición, y una oposición que tenía prácticamente una mayoría casi absoluta. Entonces, la lógica es, en un Estado democrático moderno, es que los parlamentos y los gobiernos se interrelacionan, hay una interdependencia entre ambos. Entonces, no podría haber un gabinete de choque. Si hay un gabinete de choque, si hay un gabinete confrontacional, si hay un gabinete que esté permanentemente en tensiones con la Asamblea Legislativa, si no se quiere gobernar con la mayoría parlamentaria, en todas partes del mundo se gobierna con la mayoría parlamentaria. Entonces, si no se quiere gobernar con la mayoría parlamentaria, entonces pues definitivamente va a suceder lo que está sucediendo. Entonces, creo que es la oportunidad para que el presidente de la República convoque a todas las fuerzas políticas a un gabinete con alta autoridad política, cosa que no le hay. Él ha optado por un grupo de técnicos que definitivamente ha demostrado que le falta capacidad política, y es lo que viene ocurriendo en el Perú. En el Perú lo que se ha perdido es la ausencia de credibilidad de los sectores políticos que hoy en día gobiernan, ¿no? Ahora, ¿cree que se precipitó el premier Fernando Zavala en pedir esta cuestión de confianza? ¿O indirectamente tal vez lo estaría buscando? Bueno, yo creo que ya era inevitable, ¿no? O sea, la censura de Martens era inevitable. El señor Basombrío también tiene serios cuestionamientos. La señora Perestello igual. O sea, es un gabinete totalmente desgastado. El señor Zavala también, y creo que se han dado cuenta que en materia económica, por ejemplo, están sin rumbo desde que ingresó Torne. Entonces, la situación es una crisis dentro del propio Poder Ejecutivo, o sea, es una crisis gravísima, ¿no? Donde el presidente pide un permiso de viaje para irse a los Estados Unidos, porque dice que es imprescindible para el Perú que se exprese nuestra oposición contra el presidente Maduro. O sea, en un momento que hay una crisis política y el presidente no entiende que no solamente es jefe del Estado, sino también jefe de gobierno, y como tal le corresponde ejecutar las políticas dentro del país, porque los ministros son coordinadores en nuestro sistema de gobierno. Entonces, pues, hay una crisis muy grande en el Ejecutivo, y esto ya se veía venir, ¿no? O sea, un colapso total. Definitivamente creo que han optado por una salida democrática, ciertamente, es una salida democrática, ¿no? El pedir la cuestión de confianza es democrática porque está en la Constitución, ¿no? Y creo que, reitero, es una posibilidad. Sobre todo es una posibilidad para que el presidente de la República tome una decisión importante, ¿no? A mí me parece que la decisión es convocar a todos los sectores, a todos los grupos democráticos, hacer un gabinete de ancha base, con mucha legitimidad. Entonces, eso sí no se podría derribar el fujimorismo, ¿no? Porque el fujimorismo tendría que entender que todas las fuerzas políticas están dentro de gobierno,
y ciertamente pues tendría que también demostrar la altura con el tiempo, ¿no? Y no buscar con afanes golpistas de querer nuevamente censurarse el gabinete, ¿no? También se puede interpretar de distintas maneras lo que fue ocurriendo, ¿verdad? La primera carta que envió el premier Zavala, luego envió la segunda carta, luego todos se fueron caminando hacia el Congreso, como queriendo dejar saber de que aquí estamos o todos o nadie, ¿no? Un poco también algo prepotente, ¿no? Esta salida, de repente esta actitud que la gente ha podido percibir, porque esos eran los comentarios que se podían ver en las redes sociales, y también que indirectamente también se le está dando esta segunda oportunidad, si se le puede decir al presidente, para que muestre realmente el liderazgo que él debería de haber mostrado ya desde un principio, ¿no? Bueno, Zavala ya tiene experiencia gubernamental, ¿no? Ha participado en el gobierno de Toledo, inclusive, ha estado siempre cercano a la política, pero Pablo Kuczynski también. Y bueno, no sé, pues realmente sorprende la falta de habilidad política. Probablemente faltan ministros políticos en este gabinete, porque los ministros al final son ministros de carácter político, no necesariamente tienen que tener una alta credibilidad profesional, sino tener la capacidad política para tender puentes, ¿no? Como decía Fausto Alvarado cuando era ministro de Justicia y logró la Seriacusa, él decía, bueno, yo no soy jurista, yo soy político. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para arreglar las cosas? O sea, no me diga usted, yo no le voy a decir lo que yo pienso, usted dígame cómo soluciono. Así le comentaba a los técnicos. Entonces, la idea central es que creo que se ha roto el vaso comunicante, que es la propuesta científica con el acuerdo político. Entonces, el acuerdo político está roto, porque los ministros no han sido lo suficientemente capaces de poder trasladar la comunicación política hacia los sectores populares, tanto a los sectores gremiales como al sector legislativo, porque finalmente el legislativo es un eco de lo que ocurre en los sectores populares, en los sectores gremiales, y definitivamente pues nadie va a cuestionar que definitivamente, inclusive en los propios sectores internos, se cuestiona la participación de Martans en el tema de la huelga del SUTEP, se cuestiona la participación de Basombrío en el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, ciertamente, la señora Marta tendría que haber trabajado con la Comisión de Educación, haber participado directamente en las negociaciones, el señor ministro hacer operativos, participar en los comités de seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, mientras haya una quiebra y solamente se mantienen dentro del estándar técnico, definitivamente se rompe un sistema de gobierno donde los vasos comunicantes son totalmente necesarios. Lowenstein, que es un gran jurista alemán, hablaba de que el Parlamento y el gobierno tienen un nivel de interdependencia. O sea, el Parlamento y el gobierno dependen en todo, en el gobierno y en el control. En los países parlamentaristas el Parlamento es el que controla a los ministros. En los países presidencialistas el gobierno es el Parlamento es el que fiscaliza al gobierno y necesariamente aprueba las políticas de Estado que quiere el presidente. Entonces definitivamente pues están conectados, no pueden estar peleados, porque si hay una tensión definitivamente va a terminar, como probablemente también termine, cerrando el Congreso. Y ciertamente eso yo no creo que le convenga al propio presidente de la República, ¿no? El presidente de la República tiene 20% de aprobación con mayor de las suertes, entonces no va a tener una nueva bancada. O sea, al final... Pero el fujimorismo también por su lado nada garantiza de que ellos Exacto, de repente tengan la mayoría. Claro, pero nada garantiza que tengan más tampoco. Claro. O sea, es un riesgo muy alto. El presidente no tiene legitimidad, el presidente no lo respalda el pueblo. Esta es una cuestión de legitimidad. Si el presidente tuviera un alto nivel de aprobación, tendría toda la autoridad para poder cerrar el Congreso, para poder oponerse, para poder mantener su gabinete. Pero no, el gabinete está desgastado. El gabinete está totalmente deslegitimado. El presidente tiene que entender que tiene que cambiar el gabinete, ¿no? Entonces tiene que hacer un giro de 180 grados en su política, sobre todo con los sectores populares y también con el Parlamento, porque el Parlamento es un natural controlador. Este cambio de gabinete que tendría que hacer el presidente sería sacar a todos o algunos, o tal vez sucede lo que sucedió con el premier Zavala, de que cambian de cartera, ¿verdad? A uno lo pone de repente, al de justicia lo pone a hacer inclusión social y viceversa. Bueno, sí, no, la Constitución ahí guarda un silencio y por tanto queda la posibilidad de que los ministros puedan cambiar de cartera, ¿no? Lo que sí queda claro es que no se pueden quedar en la cartera en la que están, porque en la cartera en la que están han perdido la confianza. Entonces han perdido la confianza y tienen que retirarse de esa cartera. Pero ciertamente volvemos al tema de fondo, lo que hay en todo el mundo, ¿no? O sea, hablamos de legitimidad. ¿Habrá legitimidad que se quiere un ministro como Basombrío en el gabinete?
¿Habrá legitimidad que se quede Marta en el gabinete? O sea, yo creo que eso es una cuestión de legitimidad. O sea, el gobierno tiene que legitimarse, más allá de la herida que le esté sangrando. Más allá de todo eso, tiene que ser un gobierno con la altura democrática que plantee pues un mecanismo alternativo, que busque un gabinete más de consenso o más político. Definitivamente tiene que hacerlo. Es natural. O sea, los parlamentos en todo el mundo están ahí como una piedra en el zapato. Ese es su rol. O sea, si no, cerramos el parlamento. El parlamento tiene que ejercer permanentemente control político. Claro. Más bien, yo pediría que, por ejemplo, estas limitaciones en los minutos y los tiempos, el parlamento tiene que hablar. Un parlamento tiene que perder, si es posible, todo el día hablando. Es natural, es una institución donde se expresa la Asamblea Legislativa. Pero, sin embargo, muchos no lo toman a cuenta o desconocen de lo que usted está mencionando ahora, porque justamente muchos dicen, bueno, el legislativo está obstruyendo el paso, no está dejando trabajar y está obstruyendo el gobierno. Y por otro lado, bueno, la mayoría fujimorista dicen, bueno, nosotros no hemos hecho nada, nosotros aquí hemos sido observadores y expectantes de lo que podía haber pasado y ahora nos están echando a nosotros la culpa de todo lo que ha venido sucediendo en el gabinete de ellos, porque ya se venían viendo algunas rencillas entre los funcionarios de su misma bancada. Bueno, también eso es natural, ¿no? Yo no quisiera parecer un defensor del fujimorismo, pero a mí ciertamente me han sorprendido las cosas. Fíjate, yo he sido asesor de la Comisión de Constitución del Congreso y con varios congresistas, y cuando se han hecho, por ejemplo, el control de los decretos legislativos, siempre hemos estado demorados. O sea, hacíamos los informes, por ejemplo, del año 2012, del año 2010. Pero este Congreso me ha sorprendido gratamente, porque cuando enviaron los decretos legislativos lo hicieron en el mismo momento. O sea, se reunió con Miki Torres, se reunió la Comisión de Constitución y evacuó informes en los 100 y pico decretos legislativos. Entonces, desde esa perspectiva también, este Congreso ha sabido manejar algunas cosas que durante más de 10 años ha sido incapaz el Congreso de poder ponerse de acuerdo. Pero más allá de eso, yo quiero que se tenga que entender que definitivamente la Asamblea Legislativa es una expresión de las minorías, y definitivamente pues acá, parece raro, pero es una minoría, porque es en todo caso oposición. El fujimorismo es prácticamente una fuerza importante, porque prácticamente este gobierno es compartido. El sentido del voto ha sido que hay dos partidos que han llegado al poder, Pedro Pablo Kuczynski, Peruanos por el Cambio, y el fujimorismo. Definitivamente tienen ambos que gobernar. Definitivamente tienen que gobernar, nos guste o no nos guste, tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, si va a haber una posición totalmente confrontacional a la otra parte que gobierna, definitivamente va a ocurrir lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, definitivamente es parte del juego político. Eso es lo que no se está entendiendo. Entonces, hay algunos sectores en el gobierno que creen que ellos, porque han gobernado, pueden gobernar por encima del Parlamento, y eso es errático, es todo lo contrario. Ellos tienen que darse cuenta que llegaron al poder con lo justo y que por tanto tienen obligatoriamente que doblar las acciones de relación y de vinculación con los sectores con los sectores parlamentarios. Eso es imprescindible, eso es capital. Si no, vamos a terminar, reitero, en el cierre del Congreso. Y bueno, es una opción también democrática, es una opción legítima, es una opción constitucional, pero ciertamente eso no asegura, reitero, de ninguna manera asegura que finalmente este gobierno tenga una bancada mayoritaria, ¿no? Mucho cuidado con eso. Y todavía faltan más de 3 años de gobierno. Todavía estamos en el comienzo. Señor Tix, estábamos comentando antes de comenzar esta segunda hora acerca de nuestra democracia. Nuestra democracia es bastante joven, me mencionaba usted. Sí, claro, si bien la independencia se hizo en 1821 y nuestra primera constitución es de 1823, en estos cerca de 200 años hemos tenido 12 constituciones y unos cuantos más intentos de documentos constitucionales. Entonces, Villarán decía que el Perú se ha pasado haciendo y deshaciendo constituciones, y eso demuestra nuestra falta de estabilidad democrática, nuestra madurez política, y eso causa efectos en nuestra clase política. Pues no tenemos una clase política, o sea, generalmente los países estables tienen castas políticas, tienen clases políticas, ¿no? Lo tienen en Francia, en España, en Estados Unidos, hay una clase política. Entonces, si no hay una clase política, tenemos lo que ocurre hoy en día, no tenemos un parlamento totalmente erosionado, donde hay representantes populares, es verdad, porque son representantes del pueblo, pero con falta de capacidad para poder sustentar inclusive una propuesta legislativa, o con una madurez necesaria para ejercer un adecuado control político. Tenemos congresistas que son cuestionados inclusive por su trayectoria, ¿no? Congresistas que han fraguado sus certificados de colegio, o se han apoderado de propiedades, etcétera. Entonces,
tenemos toda esta crisis que ocurre esencialmente por nuestra falta de madurez política, ¿no? Pero, ojo, mucho cuidado, el cierre del Congreso significa un acto muy fuerte, muy delicado, muy delicado, ¿no? Y eso finalmente no abona a la madurez política de un país, ¿no? Entonces, tenemos que fomentar el Parlamento, tenemos que más bien darle todas las herramientas para que cumpla adecuadamente su rol, y eso es necesario, no porque hoy en día esté lleno de fujimoristas, sino porque los fujimoristas se van a ir en unos años, sino esencialmente porque el Parlamento es una institución capital para la credibilidad de una democracia, porque ahí no solamente están los que gobiernan, sino también están todos los sectores minoritarios, y una democracia implica darle la voz y darle un poder de decisión también a las minorías, a los gays, a los conservadores, a los cristianos, al capital, al trabajador, etcétera. Entonces, eso representa un parlamento. Entonces, claro, es necesario tener que cuidar el parlamento más allá de los que hoy en día son congresistas, ¿no? Pero esto también tiene que ver, o esta inestabilidad que está viviendo el país en este momento, también repercute el que no tengamos estos partidos políticos sólidos. Por supuesto, ¿no? O sea, no tenemos partidos políticos sólidos, pero en realidad nunca lo hemos tenido, ¿no? Salvo el APRA, que ha podido superar muchas situaciones de crisis, y quizás porque nunca fueron gobierno, ¿no? Quizás Aya de la Torre, si es que hubiera llegado al gobierno, probablemente el APRA también habría desaparecido, se habría reducido, no habría tenido oportunidad para llegar nuevamente al poder. Ciertamente apareció García, y más por sus dotes políticos que por una propuesta partidaria llegó nuevamente a la presidencia de la República, ¿no? Con el APRA, pero de ahí Acción Popular se mantiene a duras penas, y después ya no hay más, ¿no? Porque el Partido Popular Cristiano está en una crisis permanente, y las izquierdas están totalmente, han estado desaparecidas, no logran encontrarse, acaban de pelearse en el Congreso, acaban de dividirse en dos, o sea, no hay, pues, o sea, es un país lleno de caudillos, lleno de políticos con una visión muy pequeña, ¿no? Llenos de ambiciones personales, más allá de propuestas institucionales. Entonces, ojalá que lleguemos a eso, y parte de eso es necesaria una reforma de todo el sistema político que hoy en día no existe, ¿no? Entonces, los fujimoristas han planteado dictar una ley contra los tránsfugas. Claro, el transfugismo es una problemática, pero no solamente poniéndole un candado en el Parlamento no se va a acabar el grave problema que es hoy en día la representación. Entonces, nosotros tenemos que modificar adentro de las organizaciones políticas, permitir, por ejemplo, la democracia interna, un ciudadano, un voto, porque también en los partidos hay cúpulas. ¿Por qué llegan todos estos congresistas al Parlamento? ¿Por qué? Porque ciertamente la cúpula lo ha decidido, ¿no? La cúpula decidió que un deportista, una bailarina o una persona que tiene dinero, le dan un número, paga un dinero y al final llega al Congreso y después se quejan. Entonces no hay carrera política, no hay trayectoria política. Que debería haber, y eso parte desde los propios partidos. O sea, el partido tiene que tener mecanismos de democracia directa, interna, sí, tiene que tener igualdad de participación, los cargos tienen que ser renovados, las cúpulas se quedan permanentemente en el poder. Con el respeto que me merece el señor Jorge del Castillo, ¿cuántos años tiene la cúpula aprista? ¿Cuántos años tiene la cúpula aprista? Es decir, no hay otros dirigentes en el APRA, yo conozco varios que podrían hoy en día estar en Secretaría General. Pero no hay entrada para no hay entrada, está cerrado, pues entonces está todo tapado. En el fujimorismo igual. ¿Cuál de sus líderes ha hecho una carrera política adentro? ¿Cuál? La señora Luz Salgado, pero si no hay partido. Sí, la señora Luz Salgado estaba diciendo. La señora Luz Salgado es amiga de la cúpula. Y bueno, y ha tildado de traidores también a todos aquellos que han salido de su partido. Pero si no hay partido. Si la señora, la que han salido, Jenny Vilcatoma fue invitada con el objetivo de un poquito atemperar el cuestionamiento que se le hacía a Keiko sobre el tema de corrupción. Se aprovechó de que Vilcatoma en ese momento era una bandera de la lucha contra la corrupción. La señora Patricia Donaire, ¿no? Es una constitucionalista que tiene una representación importante en la Amazonía. Igual, o sea, no es que estos pequeños candidatos también se hayan aprovechado del fujimorismo, porque el fujimorismo también se ha aprovechado de estos candidatos porque lo necesitaba, en la campaña lo necesitaba, pero más allá de quién se aprovechó o no, ni ellas han hecho carrera política, ni el fujimorismo les ha brindado la oportunidad de hacer carrera política. No hay una estructura partidaria. Fíjate que manejan el partido, en el propio fujimorismo, los asesores. O sea, hay personas con un poder encubierto que deciden a quién contratan, a quién no.
Entonces, eso no es pues un sistema político. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a una gran convocatoria que debería liderar un presidente, parece que el presidente está desgastado, o que debería liderar por último la ministra de Educación, que también parece que conoce muy poco de esto. Entonces, debería liderar una gran mesa de concertación a efectos de poder plantear una reforma total del sistema de partidos. Entonces, si no, no va a cambiar las cosas. ¿Cómo se podría llevar a cabo una reforma total de... Tendría que ser el Congreso, pero si el Congreso no lo puede hacer, el gobierno tiene que tomar la decisión, pero el gobierno tiene que tomar la decisión política. Pero ocurre que también el gobierno y el presidente parece que no le importan los partidos, porque su partido parece que no le importa, no gobierna con su partido. O sea, su partido está a duras penas, ahí están reuniéndose cuatro los que han quedado, los que han hecho la campaña, todos están pidiendo que les den una chamba, ¿no? Y definitivamente, pues, no hay definitivamente una vocación de poder generar una institución al país. Entonces, ¿qué queda? Finalmente queda la ciudadanía, ¿no? Los foros universitarios, los predios estudiantiles, de poder al menos generar un sentimiento, como diría Lobestein, ¿no? Que para que un país se estabilice es necesario que la población sienta, así como siente amor o siente odio, también sienta el derecho constitucional. Hay un sentimiento constitucional y eso implica respeto por los derechos, credibilidad institucional, mejoramiento de las instituciones, etc. Entonces, definitivamente solo nos queda predicar, porque mientras la clase política se siente incapaz, no lo tiene en su agenda, no solamente nos queda predicar para que ojalá que llegue el momento en el cual hagamos las cosas de manera real y efectiva. Fíjate, después... nuestra primera ley de partidos políticos desde 1823 se ha dado en el año 2003. Hace poco. Mira, nuestra primera ley de partidos políticos. O sea, para que te des cuenta del nivel en el que estamos. O sea, es gravísimo pues la situación, ¿no? Entonces... ¿qué consecuencias podría traer el que el gobierno se mantenga así? Todavía no llevamos ni 2 años. Lamentablemente estamos, yo creo que lo que se está haciendo es de algún modo cultivar, o no sé si cómo decirle, se está generando los embriones para que aparezca pues un caudillo autoritario, pues, ¿no? Definitivamente estamos minando la democracia y eso es peligroso, reitero. Somos una democracia muy joven. ¿Cuánto tenemos de continuidad democrática? 17 años. Es una niña nuestra democracia. O sea, hay que educarla, ¿no? Entonces, si es que no se da cuenta, yo creo que el gran responsable será el presidente de la República y los líderes de la oposición democrática, que hoy en día, Keiko Fujimori, por ejemplo. Y los demás que no están, los demás que, bueno, también están involucrados todos en actos de corrupción, pero lamentablemente han desaparecido, ¿no? Señor Tixe, pero independientemente de que, por ejemplo, el expresidente Ollanta esté ahora preso, ¿por qué no se veía esta inestabilidad, por ejemplo, política durante su gobierno? O de repente estaba, pero no se veía mucho. ¿Por qué con el presidente Kuczynski se ha visto todo esto tan desorganizado por momentos, no? Claro, lo que ocurre es que Humala sí tenía una presencia política importante en el Parlamento, ¿no? En cambio PPK no la tiene. PPK tiene ¿cuántos congresistas? Creo que no tiene más de 20, y de los 20, inclusive su propia bancada está dividida en 2. O sea, ni entre ellos se entiende, ¿no? Entonces, aparte de eso, cuando llegó Humala tenía una bancada importante, ¿no? En el poder, y luego la negociación que hubo. O sea, acá no hay negociación de nada. Entonces, ciertamente, definitivamente tiene que haber también dotes para negociar. Hay que negociar con los sectores políticos. Por eso le decía, el gobierno le queda hacer un gabinete de ancha base, que invite, por ejemplo, puede invitar hasta, fíjate, el presidente, invito a Johnny Lescano a ministro. Hacer eso, por supuesto, presidente. Le invito a Patricia Donaire como ministra. Puede coger congresistas de distintas bancadas y armar su gabinete. Lógicamente estoy haciendo un gabinete de ancha base. Estoy tratando de gobernar con el pueblo. Estoy tratando de gobernar con todos los sectores. Bueno, con Fujimorismo que cumplirá oposición, pero con todos los sectores, porque tengo que hacer un gobierno de esto. Porque así me lo ha demandado la población. Si el señor Kuczynski hubiera ganado por 3 millones de votos de diferencia, si hubiera llegado a tener 50 congresistas, entonces le diría, pues, señor, ya usted decida. Pero con este nivel de votación, con este nivel de representación, no le queda más remedio que tener que negociar. Y si no quiere negociar con el Fujimorismo, tiene que negociar con el resto de fuerzas políticas. Tiene que convocar un gabinete de ancha base. Si no, que convoque a los partidos políticos, convoque al APRA, al PPC, a las izquierdas, convoque. Tiene que ser un factor convocante. Creo que en algo lo hizo Humala, en algo lo hizo, convocó personas de primer nivel a
nivel político. Salomón Lerner es una persona con Sí. una trayectoria importante, pues no es lo mismo que Zavala, con el mismo respeto que merece Zavala. Zavala tiene una producción esencialmente empresarial, y acá, como reiteramos, necesitamos un líder político que tenga mayor nivel de representación política. Y bueno, pues reitero, esta es una nueva oportunidad, ¿no? Ojalá que el presidente se dé cuenta, porque al final, en un modelo presidencialista, nosotros tenemos éxito, fracasamos con lo que hace el presidente. No es como un modelo parlamentarista, ¿no? Si el presidente fracasa, no nosotros, pero en nosotros sí. Así que esperamos e invocamos a que el presidente tome las cosas adecuadamente y haga un gabinete, pues, de ancha base, ¿no? Que eso Sí. es necesario. Yo creo que como en los países asiáticos, si dejamos un poquito de lado el tema político, dicen de que las crisis también sirven como para crecer Así es. y que entren nuevas oportunidades para que esto Esa es la comience idea, ¿no? nuevo, Esa es la idea. Cuando el Congreso censura o cuando el Congreso no le da la confianza, lo que está haciendo es una nueva oportunidad para que el gobierno se refresque, el gabinete se refresque y pueda pueda hacer un giro. Y definitivamente tiene que ser un giro porque el sector educativo está altamente cuestionado. Yo no sé cuál es el problema que en las políticas educativas, por ejemplo, se permita o se establezca mesa de trabajo para poder lograr acuerdos en lo que se refiere a los niveles de evaluación. O sea, por eso se va a acabar la educación, por eso no se va a hacer la reforma. Sí, tienen que aperturarse un poco más, porque hay una alta demanda social y eso también es una realidad, ¿no? Es una realidad que es necesaria tomar en cuenta. Claro que sí. Bueno, señor Tixe, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Bueno, nos ha quedado más claro el tema, esperemos y no perdamos la esperanza porque todavía tenemos al presidente Pedro Pablo Kuczynski que se le está dando otra nueva oportunidad de realmente poder gobernar de una manera mucho más firme y bueno, esperemos de que también lo haya escuchado usted, señor Tixe, de verdad, ustedes analistas políticos que son profesionales en el tema, yo creo que deberían de alguna manera también asesorar de alguna u otra manera a nuestro presidente. Creo que llegaríamos a mejor puerto. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias.